muy bien. ¡Ay, Flor! Ingresó Flor. Muy bien. Ok. Tons. Ok. Muy bien. Miralis. Sara. Ernesto. Brittany. Edith Fernanda. Martín. Víctor Alfonso. Viridiana. Ok. Eduardo. Jair. Abelardo. Flor Carolina. Eso es. José Luis. Luego, Jocelyn. Hola. Dafne. Hola. Hola. Dafne. Sebastián. Eso. Belén. Mucho. Rigoberto. Belén. Arisbet. Ok. Elki. Buen Bien. día, doctor. Buen día. Flor Mendoza. Pellegrini. Gusto en verla. Walter Avitia. Ajá. Lenin Jiménez. Presente, doctor. No. Coral. Buenos días, doctor. Buenos días. Coral. Ok. Francisco. Hola. María Fernanda. Eso. Selene. Hola. Gildardo. Buenos días, doctor. Elki. Antonio. Ok. Jonathan. Ok. Jennifer. Ángela. Buenos días, doctor. Ok, muy bien. Muy bien. Y ya, ¿verdad? Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, ya estamos casi todos. No veo a América. No la veo. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Ah, pues es que no me veo, pues no me veo. Ahí está. Muy bien. Vamos a esta modalidad que a ver qué les parece. Y entonces esto lo hice al principio de la... Doctor, hay un compañero en sala de espera, dice que si lo puede aceptar, por favor. A ver, ¿sontas? Sala de espera. Participantes. Antonio. Luisa Fernanda. Ok, muy bien. Ok, ándale pues. Muy bien. Empezamos. 1, 2, 3. El tema del día de ahora es el de miocardiopatías. Previamente les había comentado que dentro de este tipo de enfermedad está la explicación para la muerte súbita en los pacientes jóvenes y no como todo el mundo le atribuye muerte súbita, dicen es igual a infarto agudo del miocardio o cardiopatía isquémica. Vamos a ver que esto no es así. Y bueno, las miocardiopatías son por definición, hace muchos años
yo les comentaba que miocardiopatía, por definición, era un padecimiento de causa desconocida. Es más, se les llamaba miocardiopatías idiopáticas. Esto ha cambiado con el tiempo. Y vean ustedes, en la actualidad estoy hablando de miocardiopatías en general. Ya después hablaremos de cada una en específico. Pero en general las miocardiopatías es un término con el cual nosotros englobamos una serie de enfermedades cuya característica básica es que afectan primariamente al músculo cardíaco. Ustedes dirían, bueno, pues el infarto agudo del miocardio es una enfermedad que afecta al músculo cardíaco. Sí, sin embargo, no lo afecta primariamente. El infarto agudo del miocardio en realidad es un problema de una obstrucción de la arteria coronaria y claro, si esta obstrucción evoluciona hasta la formación de un coágulo y con la consiguiente obstrucción completa al flujo de la sangre, entonces esa va a ser la causa por la cual ustedes tienen lesión en el músculo cardíaco, pero no es un problema primario. Y aquí ya habla de que existe en alguno de ellos etiología. Entonces dice, independientemente de su etiología, y la división es hasta la fecha en miocardiopatía por hipertrofia, y se denomina miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía por dilatación, y se le denomina miocardiopatía dilatada, y miocardiopatía por restricción, y se le llama miocardiopatía restrictiva. ¿Cómo ven? Entonces, ¿sí se entendió el concepto? ¿Se entendió el concepto de miocardiopatía? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Ok. Hace muchos años, cuando les di clase a sus papás, prácticamente todas las miocardiopatías eran idiopáticas. O sea, no se conocía cuál era la causa. Pero como todo en la vida evoluciona, y entonces ahora sabemos que hay causas de miocardiopatía que siempre se han dividido en hipertrófica, dilatada y restrictiva, pero ya se saben las causas. La más importante es básicamente la miocardiopatía hipertrófica. Si bien en muchas partes del mundo no es la más frecuente, en Sinaloa, básicamente en Sinaloa, ustedes van a encontrar varios casos de miocardiopatía hipertrófica, ¿eh? Porque vamos a ver que la miocardiopatía hipertrófica tiene una base genética. Y entonces, si ustedes encuentran un caso, entonces lo que ustedes van a hacer es buscar más casos en esa familia. Es como la enfermedad de Fabry, ¿sí? Esos pacientes que tienen enfermedad de Fabry, no sé si habrán visto alguno en su clínica, son pacientes que tienen antecedentes de varios miembros de la familia que han fallecido previamente, casi todos por insuficiencia renal crónica, cuya causa no fue establecida con precisión. Entonces van a ver ustedes que, ok, ¿sí? Si ustedes entran a una página de un buscador en Estados Unidos que se llama, ¿cómo se llama? Med, algo así, van a ver que tiene así muchos renglones donde de repente dice, el caso que tienes de miocardiopatía hipertrófica no será debido a enfermedad de Fabry, investiga. Esto quiere decir que en todo el mundo
un padecimiento que parecía que era rarísimo, ahora que ya se diagnosticó, entonces ahora las autoridades médicas dicen, ¿sabes qué? Es mucho más frecuente de lo que pensábamos. Y lo que pasa es que como no pensamos, yo les digo que yo al doctor Javier Peña Chacón, que fue el que descubrió, me atrevo a decir que fue el primer médico que estudió casos de enfermedad de Fabry en México, en toda la República. Me atrevo a decir eso porque, como les digo, como les digo, los pacientes que él llevó a Estados Unidos y que primero medio se burlaron, porque entre ese grupo de pacientes, el primer paciente que diagnosticó el doctor era mujer, o es mujer. Entonces ellos dijeron, doctor, usted no sabe que la enfermedad de Fabry no se presenta en mujeres. Es como la hemofilia, donde las mujeres son portadoras y los hombres son los que expresan la enfermedad. Entonces él le dijo, pues no sé, doctor, pero esta paciente es mujer y tiene enfermedad de Fabry. Y dice, ¿y cómo determinó usted que es enfermedad de Fabry? Pues con exámenes de laboratorio. Entonces ellos dijeron, pues lo ha de haber hecho en un laboratorio de México que no tienen experiencia. Pues él dijo, ¿y en dónde le hicieron los exámenes? No, pues en un laboratorio reconocido en Estados Unidos, al que mandé la muestra y que es reconocido porque tiene experiencia en determinar casos de enfermedad de Fabry. Y entonces dijeron, ah, caray. Y entonces después de eso dijeron, ok, tiene razón, sí se presentan mujeres, ¿sí? Bien, entonces la clasificación. Y se le llama enfermedad de Fabry. Ay, caray. Hay un metiche por ahí, ¿no? Bien. Entonces, ok, ¿sí? Quedaría de las... Bien. Entonces, cuando empezó la pandemia, pues yo no sabía la verdad que cómo hacerle, pues no sabía que había Zoom, sabía que había Google Meet, pero pues como que me costaba mucho trabajo. Y entonces mi hija me dijo, pues haz videos, papá, haz videos. Y entonces pues, ahí comencé. Y entonces muy cómodo porque, bueno, no cómodo porque la noche anterior siempre tenía que hacer la clase y esto. Y la única ventaja es que ahí no uso tantas muletas, ¿verdad? Como mi esposa siempre se burla porque me dice, ¿cómo repites la palabra? Y entonces, digo, bueno, pues es mi muleta, pues, ¿verdad? Pero ahí pues no tenía ese cuidado y cuando algo no salía bien, pues lo borraba y lo regresaba. Total que yo en la pandemia estuve muy ocupado y como les digo, no tuve tiempo ni de aburrirme, ni de deprimirme, y ni de tener malos pensamientos. Entonces, eso es bueno, ¿verdad? Y claro, entonces, pero pues no, ahora estamos en línea, y bueno, ya aprendí a más o menos usar el Zoom. Entonces, bueno, las miocardiopatías se dividen en hipertrófica, dilatada y restrictiva. ¿De qué depende? De que esta miocardiopatía se manifieste porque hay hipertrofia. ¿Hipertrofia de quién? Pues ustedes dicen, pues yo sé que en la hipertensión arterial no tratada hay hipertrofia concéntrica. Ah, pero ¿sabes qué? Esta miocardiopatía solamente engrosa el septum. ¿Cómo? Sí, nada más el septum. Ah, pues qué chiste. No pasa nada. Depende a qué nivel del septum se engrose, ¿verdad? Ah, ok. ¿Y la dilatada? No, pues la dilatada va a ser, a veces es idiopática, pero puede ser la evolución terminal de muchos padecimientos que no son tratados adecuadamente.
La restrictiva, no, pues esa sí es rara, fíjate, esa sí es bien rara, porque ya vamos a ver, más adelante es porque el miocardio, el septum, perdón, se infiltra con una sustancia extraña que normalmente no tiene, ¿ok? Ventrículo derecho ritmogénico se los pongo, obviamente que ni lo tratamos, yo el único caso que he sabido de ventrículo derecho arritmogénico es obviamente que no lo vi, sino que leí de un basquetbolista el básquetbol es NBL, NBA. ajá, NBA, eso. Ok, esa, ándele, muy bien. Ok, entonces, sí, era un atleta de la NBA profesional que jugando, ¡pum!, se desplomó y se murió. Y por más que hicieron, no pudieron recuperarlo, ¿verdad? Y claro, en otros países, cuando tú tienes un problema de una muerte cuya diagnóstico no pudiste establecer en vida, entonces ellos dicen, pues tenemos que saber de qué murió. Aquí nosotros decimos, ¿de qué murió? Parece que fue esto, no está seguro. No, es que no dio tiempo, ¿sí? Pedimos los exámenes, pedimos unos exámenes de gabinete, pero antes de que se los pudieran realizar, se murió. ¿Y qué hacemos? No, pues ya se murió. En otros países, como en Estados Unidos, toda persona que fallece sin diagnóstico requiere de una necropsia. Y eso es muy bueno, imagínense. Es muy bueno porque entonces ustedes saben cuál es la causa de muerte en todos sus pacientes. Entonces ustedes sí tienen en forma cierta y, por ejemplo, les pongo un caso. Hace muchos años, muchos años, había unas carreras que hacían aquí, que organizaban aquí en Culiacán. Había de 5, 10 y todavía no había medio maratón y menos maratón. Eran como de 5 y 10 kilómetros, ¿verdad? Entonces iba un jovencito de 17 años corriendo ahí por el malecón y justo a nivel del Puente Juárez se desplomó, ¡pum! Entonces, rápidamente llegó la ambulancia, porque en una carrera ustedes han visto que siempre va una ambulancia ahí cerquita. Entonces ya llegó y ¿dónde lo llevamos? Pues lo más cercano aquí es la clínica SEMSI. Queda ahí adelantito. Ok, se lo llevaron y ya. Entonces, por alguna razón me llegó a mí el certificado de defunción. No me acuerdo por qué. Y entonces me pidieron que, que preguntara cómo habían hecho el diagnóstico y todo, porque el diagnóstico decía muerte súbita, infarto agudo del miocardio. Caray, 17 años, 17 años, infarto agudo del miocardio, está raro, ¿no? Está raro. Entonces, pues, ya fui al sanatorio y hablé con los médicos, como era un hospital al que yo en esa época atendía pacientes con cierta regularidad, entonces pues conocía muy bien, ¿verdad? En esa época ahí trabajaba como médico el doctor, que ahora es director aquí, ahí lo conozco desde entonces, y entonces, bueno, ok, no, pues es que le dije, oye, llegó vivo el paciente y le tomaron un electro y en el electro había imagen de infarto agudo del miocardio. Me dijeron, no, llegó muerto. Ok. Entonces lo único que consiguieron fue una línea isoeléctrica, ¿sí? ¿Y por qué en el certificado dice infarto agudo del miocardio? Entonces me contestó el médico, pues es que esa es la causa más frecuente de muerte súbita. Sí, le dije, pero no a los 17 años, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, la suposición, el certificado se quedó así, obviamente que no lo iba a modificar, pero pues, yo decía, este jovencito falleció muerte súbita por miocardiopatía hipertrófica, seguramente, pero no lo puedo asegurar a menos que se haga necropsia. Pero no, pues para entonces el paciente pues, ya lo estaban velando y todo,
¿sí? Entonces, lo que les quiero decir es que es bien importante que toda persona que fallece sin diagnóstico en vida se le haga necropsia para que ustedes tengan estadísticas confiables. Sabe Dios, cuántos pacientes dicen que son infarto agudo del miocardio y resulta que es otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Pues no puede saber porque llegó muerto, ¿entienden? Entonces, bien, pero bueno, entonces vamos a miocardiopatía. Ok, entonces, ahí está, ¿sí? Y vean ustedes, la miocardiopatías pueden ser hipertrófica y la hipertrófica se divide en obstructiva y no obstructiva, ¿sí? Y la dilatada, ¿sí? Puede ser por inflamación. A ver, cuéntenme, ¿qué podría ser inflamación ahí? Ay, Dios santo. ¿Qué podría inflamar el corazón? Fiebre reumática. Ok. ¿En qué fase de la fiebre reumática? Muy bien. Muy bien. Sí, tienes razón. No sé en qué fase, doctor. Se la debo. Ok, pero muy bien, muy bien. La fiebre reumática en una de sus fases tiene inflamación. Así es. Antes de que como vamos a ver más adelante, el problema de la fiebre reumática, que se convierte en cardiopatía reumática, es porque al curar, el corazón cicatriza, ¿sí? Pero para cicatrizar, primero se inflama, ¿sí? Hay un proceso ahí inflamatorio que parece ser que es por antígeno, anticuerpo y adición de complemento, y eso produce un fenómeno inflamatorio, que esa inflamación al curar, cura con fibrosis. Y entonces el problema de la de la cardiopatía reumática es que al curar la fiebre reumática, curó por fibrosis. Y entonces las estructuras del corazón, pues, quedan con daño permanente porque hay fibrosis donde hubo inflamación. Isquemia. ¿Qué podría dar isquemia? Un infarto. Claro, Jocelyn, pues acabamos de verlo. El infarto como una de las tantas manifestaciones de isquemia miocárdica, ¿verdad? Claro. Lisis por efecto tóxico. ¿Qué podría ser tóxico el corazón? Algo que ustedes frecuentemente ven en sus compañeros los fines de semana. Ustedes no, pero sus compañeros, amigos de ingeniería, de derecho, cada... Drogas. Alcohol. Sí, no, drogas, Dios me libre. Pero alcohol, sí, el alcohol puede tener efecto tóxico y depende de la susceptibilidad, ¿eh? Por ejemplo, hay quien tiene la malísima suerte, un compañero de ustedes hace muchos años, que no tomaba, él era completamente abstemio, pero hizo una cita con una señorita que obviamente no era de medicina, ¿sí? Debe haber sido ingeniera o abogada, algo así. Entonces, pues bueno, la llevó le dijo a ella, ¿dónde quieres ir? Y ella dijo, vamos a un bar. Entonces él dijo, ay Dios, bueno, vamos al bar, pues estaba envalentonado. Y entonces ahí dijo, ¿qué vas a pedir? Y ella dijo, tequila. Entonces él dijo, ay Dios, pues ¿cómo me voy a quedar atrás? Que sean 2 tequilas, ¿sí? Bastó un tequila, para que este joven enamorado tuviera una crisis de taquicardia, ¿sí? Que tuvo que irse a urgencias, fíjense. Entonces, ¿sabes qué? Me siento mal,
me siento mal, siento mucha palpitación, ay Dios, ay Dios. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues llévame a urgencias. Y entonces, fíjense, pues la muchacha lo llevó a urgencias, ya nunca más supo él de ella, y obviamente ni ella de él, y lo que tuvo su compañero fue fibrilación auricular, ¿sí? Fibrilación auricular, y bueno, pues entonces duró ahí un tiempo, ya lo vi yo en el hospital, en ecocardiograma, ¿sabes qué? Afortunadamente se inflamó, pero no tienes dilatación, entonces ahí ya, entonces regresó a su ritmo normal, en fin, y ¿sabes qué? Para tu mala suerte, nunca, nunca en tu vida vas a poder tomar una bebida alcohólica, ¿verdad? Y entonces, claro, lo más frecuente es que sea un señor que lleva tomando 30 años, ¿sí? Que bebe 3 o 4 veces a la semana, que cada vez que bebe se echa 10, 15 cervezas, a veces les remata con tequila, en fin. Entonces, más bien, ¿no? Pero puede suceder esto, ¿eh? Yo tengo 3 casos de personas que eran abstemias, que en algún momento, y fíjense que todas con tequila, los 3 con tequila. El otro era un agricultor, él sí hizo dilatación, ¿sí? Hizo dilatación, pero afortunadamente con tratamiento y la gracia de Dios, porque la verdad no es común, se redujo y ya siguió su vida normal. Bien, entonces, y esa puede ser, claro, ¿qué otra situación puede producirles lisis por efecto tóxico? Fármacos. Muy bien, ¿como cuál? ¿Como cuál? De la de hoja. Digoxina. No. La digoxina te da problema, pero por otro motivo. Pero no porque te produzca muerte celular por efecto tóxico. Por ejemplo, ¿ustedes les ha tocado alguna vez estar en ecocardiografía? Por ejemplo, la doctora Burgueño de repente, cuando estaba de buen humor y hacía un ecocardiograma, así en forma muy entusiasta les dice, miren, esta paciente me la envían del servicio de oncología. Entonces ustedes se preguntan, ¿y por qué de oncología, doctora? ¿Tiene problema en el corazón? No. Lo que pasa es que... ¿qué Por les las dice? quimioterapias. Claro, ¿sí? Quimioterapia. La quimioterapia puede decir, yo me acuerdo de una enfermera muy joven, estaba en terapia intensiva, era especialista en terapia intensiva, muy activa, híjole, muy bonito carácter, muy buen trato a los pacientes, y ella tuvo un CA de mama. Y entonces, pues no te preocupes, está en un estadio que es tratable, nada más que vas a necesitar quimioterapia. Le dieron quimioterapia y, ¿qué creen? Que falleció por miocardiopatía dilatada. Híjole, fue penosísimo eso, ¿verdad? Bien, y bueno, pues por sobrecarga, vamos a ver que, por ejemplo, en las cardiopatías valvulares puede haber sobrecarga, en la hipertensión arterial. Y la restrictiva que es por infiltración del miocardio por una sustancia extraña. La más frecuente es amiloide y la otra es la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry entra aquí. También puede dar miocardiopatías dilatadas, pero básicamente aquí estaría la enfermedad de Fabry, que es lo que ven los cardiólogos en la enfermedad de Fabry, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver la miocardiopatía hipertrófica. Aquí dice curso en línea de cardiología. A ver, ¿qué dice Miyamoto?
Bien, vamos a hablar inicialmente de la miocardiopatía hipertrófica. Hablemos ahora de una de las causas de miocardiopatía, que es la miocardiopatía hipertrófica, que es justamente la causa de muerte súbita en adultos jóvenes, en jóvenes e incluso en niños. Ok, ese concepto es bien importante, bien importante. ¿Por qué? Porque eso explica causas de muerte súbita en personas jóvenes, como ese jovencito de 17 años, ¿sí? ¿Verdad? Y pues él corría, pues, él jamás pensó que estaba enfermo del corazón, ¿sí? Entonces, sí, él tenía seguramente una miocardiopatía hipertrófica si se le hubiera hecho una necropsia, ¿verdad? ¿Sí? Pero esto es lo que quiero que les quede bien claro, ¿eh? Es, este, es la causa más frecuente de... Esta es una enfermedad que, por definición, es una enfermedad primaria del músculo cardíaco. Y antes, porque se conoce de hace mucho tiempo, se le llamaba estenosis subaórtica hipertrófica idiopática. Y en algunos textos se le denomina cardiomiopatía hipertrófica. El término cardiomiopatía es más usual en Estados Unidos que en nuestro medio, pero prácticamente quieren decir lo mismo miocardiopatía que cardiomiopatía. Bueno, Sí, y ustedes van a ver cuando escuchen algún ponente en inglés, ellos más que miocardiopatía usan el término cardiomyopathy, ¿verdad? Cardiomiopatía. Pero es lo mismo, ¿ok? Ay Dios, ay Dios, ay Dios. pues bien, vamos a hablar de la miocardiopatía hipertrófica. Vean ustedes por qué se le llama estenosis subaórtica. Vean ustedes que en esta diapositiva se ve que hay una obstrucción a la salida de la válvula aórtica. Justamente a ese nivel, vean ustedes que con la línea verde, cómo se delimita todo lo que es, primero, el septum, que es muy grueso, y luego la cavidad del corazón, del ventrículo izquierdo, que está muy disminuida, y justamente en la salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, se observa una obstrucción muy importante. Y como no era propiamente en la válvula, sino que era por debajo de la válvula, entonces por eso se le llamaba estenosis subaórtica. Y de hipertrófica, pues por razones obvias. Vean ustedes lo grueso que es el septum interventricular. Idiopática porque, bueno, cuando al inicio se ignoraba por completo que había una causa. Bien, entonces, y bien, yo les decía hace muchos años, comentábamos que las miocardiopatías eran idiopáticas, entre ellas la miocardiopatía hipertrófica, pero resulta que estudiándola
Doctor, tiene el micrófono apagado. Del lado izquierdo, el cromosoma normal tenía una timba. Bien, entonces lo que estaba diciendo, ¿verdad? Nada más que, ay, Miyamoto. Bueno, y que apagué la bocina esta, es que la estructura normal del corazón es así. Todo, todo, todo en el universo debe estar bien organizado, ¿sí? Esta estructura, sí, ustedes la ven y dicen, este orden es impecable, ¿sí? Y resulta que por una alteración que antes desconocíamos, que se debía a un problema de tipo genético, esta estructura normal se pierde. Y entonces esto hace que se engrose. Pero aparte de que se engrosa, la contracción no es adecuada. ¿Por qué? Pues porque está desestructurado, ¿sí? Porque hay pérdida de la estructura normal del músculo cardíaco. Y esto tiene una causa genética. A sus papás yo les dije que no, que el problema era idiopático, que no se sabía por qué era. Pero ahora, al cabo del tiempo, se sabe que este es el problema, ¿sí? Y este problema, que el miocardio se desestructura, es justamente porque Y bien, yo les decía, ¿ven? Sí, entonces nos quedamos aquí. Entonces, la miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad primaria del miocardio, ¿sí? O sea, afecta al miocardio. Y como decíamos al principio, habitualmente es el septum, nada más el septum el que se engrosa, ¿sí? Por eso se le llama hipertrofia asimétrica. Si fuera el septum y la pared posterior, ¿cómo se le llamaría? Por ejemplo, si ustedes ven que todo el ventrículo izquierdo está grueso, ¿ustedes cómo le llaman a eso? Pues sería simétrica, ¿no? Así es, ¿verdad? Es una hipertrofia simétrica que afecta septum y pared posterior. También se le llama hipertrofia concéntrica, ¿sí? Quiere decir que es todo. Eso sucede en la hipertensión arterial, en la estenosis aórtica, ¿sí? Pero en este caso, habitualmente es únicamente el septum, ¿sí? Habitualmente. Entonces ya con eso dices, ah, caray, esta hipertrofia no es una hipertrofia simétrica que abarque septum y pared posterior. Únicamente afecta el septum. Ah, ok. Híjole, pues no está bien eso, ¿verdad? Entonces ya ese es un dato, ¿ok? Y vean ustedes, ¿por qué se le llama estenosis subaórtica, hipertrófica idiopática? Vean ustedes, el septum está súper grueso, pues, ¿sí? El ventrículo izquierdo se ve muy disminuido, bueno, porque hay hipertrofia, pero sobre todo porque está ahorita en sístole, ¿eh? Está en sístole y por eso se ve más chiquito, ¿no? En diástole, obviamente que se abre más, pero el problema es que esto causa una obstrucción, ¿sí? Por abajo de la válvula aórtica, subaórtica. Es por hipertrofia, y en esa época decía, solo Dios sabe por qué es esto. Entonces así se le llamaba antes, pero la razón es esta, ¿sí? Estenosis por debajo de la aorta, de la válvula aórtica, subaórtica, por hipertrofia y porque sabe Dios cuál es la causa. Así decían, ahora se le llama miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Y esta será obstructiva o no obstructiva. ¿Qué les parece esto? Obstructiva. Claro, claro. Es una miocardiopatía obstructiva,
Así se le llama ahora. ¿Sí? Bien. Y claro, si decimos que es porque existe, ¿sí?, un problema en la información, ¿sí?, en la secuencia de estos aminoácidos, entonces, bueno, esto vemos que tiene que ver con... Ahora bien, esta miocardiopatía hipertrófica, que es hereditaria, vean ustedes, puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Luego entonces, basta con que ustedes descubran un caso de miocardiopatía hipertrófica para que ustedes tengan la obligación de buscar en toda la familia otros pacientes afectados. Yo recuerdo el caso de una familia donde eran 6 hombres y 3 mujeres. Y los 6 hombres tenían miocardiopatía hipertrófica, aunque como veremos más adelante, era de la variedad no obstructiva. Por lo tanto, es una variedad que tiene un mejor pronóstico porque no causa obstrucción a la salida de la sangre a través del ventrículo izquierdo hacia la válvula aórtica. Y entonces, los 6 hombres, uno de ellos que fue el único que no conocí, porque era un estudiante de la universidad, cuando falleció súbitamente jugando fútbol. Los otros 5 hombres de la familia, a todos se les diagnosticó miocardiopatía hipertrófica, y de las 3 mujeres, ninguna tenía miocardiopatía hipertrófica. Eso sí, una de ellas tenía una comunicación interauricular que se operó, sin embargo, ella falleció. Entonces, vean ustedes, en el caso de la miocardiopatía hipertrófica es muy importante porque un solo caso nos puede llevar al diagnóstico de varios casos más. Entonces, en la actualidad, antes yo les decía cuando daba esta clase, pues que era una miocardiopatía hipertrófica idiopática, pero ahora no es así. Y les pongo aquí, tomado del libro de cardiología del doctor Guadalajara, les pongo en el sitio donde él menciona que se encuentra esta alteración genética. Dicen qué sarcómera, cuántas mutaciones y en fin. Sin embargo, si ustedes buscan en otras referencias, pues son diferentes. Lo importante es aquí que está bien determinado que en la miocardiopatía hipertrófica existe una alteración genética. ¿Y de qué manera se va a manifestar esta miocardiopatía hipertrófica? Bueno, pues hay la hipertrofia septal asimétrica, que es el 95% de los casos. Y también va a haber una hipertrofia que va a estar localizada únicamente en la región apical del ventrículo izquierdo. Y va a haber una que va a estar localizada en la parte media del ventrículo, se le llama medio ventricular, y finalmente la hipertrofia concéntrica, que es muy poco frecuente y que abarca tanto septum como pared posterior. Obviamente. A ver, ¿qué le notan de raro a esta diapositiva? No suma 100. ¿Perdón? No escuché, perdón. Los porcentajes. Ok, muy bien. ¿Cómo están los porcentajes? Sobran 4. Así es, ¿verdad? 95, 98, 99, 104. La razón es que dentro de la hipertrofia septal asimétrica están la apical,
y la medio ventricular, ¿verdad? Entonces sería más bien 95 y esta, y 5. Pero estas dos forman parte de esto, ¿verdad? Nomás que están desglosadas, ¿verdad? Por eso, entonces muy bien, siempre sean analíticos, ¿eh? Siempre, epa, a ver, ¿cómo que 104? ¿Sí? Muy bien. Doctor, Mande. la parte media del ventrículo, ¿cuál sería? Siento. A La ver, razón déjame es ver si tengo una diapositiva. para Aquí está. ustedes. Entonces, mira, ¿sí? La obstructiva sería una que estuviera hasta acá, ¿sí? Obstruye. Esta es medio ventricular, ¿sí? Entonces es aquí en medio. Y la apical, ¿ves acá abajo? Entonces puede ser aquí, obstructiva. Aquí, medio ventricular. Y aquí, apical, ¿sí? Esas son las variedades de hipertrofia septal asimétrica, ¿sí? Y cuando existe hipertrofia del septum y también de la pared posterior, pues se le llama hipertrofia concéntrica, ¿sí? Concéntrica, ¿verdad? Y esta sería la medio ventricular, que nada más afecta la mitad del septum, pero acá deja libre el paso, ¿sí? Entonces, las variedades, ¿cuál sería la más grave de todas las? La que afecta aquí arriba y es obstructiva, la medio ventricular que no obstruye, o la apical que menos obstruye. ¿Cuál sería la más grave? ¿Cuál sería la que ustedes piensan que produciría muerte súbita? La obstructiva. Claro, ¿verdad? La obstructiva. Entonces, con una persona que tiene, como este jovencito que tiene muerte súbita, pues es muy probable que tuviera una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ¿verdad? Y que con el esfuerzo, pues de repente ya no aguantó, se cerró de más, y tuvo arritmia y muerte súbita, ¿ok? Vean ustedes. En este Ok. ¿Qué sucede cuando ustedes tienen un problema de, tienen un problema ¿cuál es el de, resultado? tienen un problema de miocardiopatía hipertrófica? Bueno, pues el engrosamiento produce rigidez y disminución de la distensibilidad. Por lo tanto, hay restricción al llenado en diástole del ventrículo izquierdo. Esto eleva la presión diastólica y clínicamente hay De que ustedes tengan hipertensión venocapilar pulmonar y crecimiento de la aurícula izquierda, ¿sí? Si este paciente tuviera insuficiencia cardíaca, ¿de qué tipo sería? Diastólica. Claro. Esta es una causa porque hay restricción al llenado diastólico, ¿sí? Esto no se supo hasta que se realizó hasta que la ecocardiografía apareció, ¿sí? Y claro, la ecocardiografía ya cada vez ha ido avanzando más y entonces ahora es posible incluso ver el flujo y todo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el cuadro? ¿qué sucede cuando ¿Cuál es el cuadro clínico? Pues muchas veces es asintomático, ¿sí? Cuando es asimétrico y no obstruye. Entonces, mucha gente nunca sabe que tuvo una miocardiopatía hipertrófica. Cuando es obstructivo, entonces es como una estenosis valvular aórtica. ¿Qué sucede? Pues que no hay flujo suficiente a través
de la obstrucción, como sucede en la estenosis, y si no te llega sangre suficiente al cerebro, Tú tienes una miocardiopatía si no te llega sangre al cerebro, entonces, si no te llega sangre al cerebro, entonces lo que tú vas a tener es, ¿sí? Hipotimia, síncope. Si no te llega sangre a las coronarias, vas a tener angina. Y si no te llega sangre a la circulación general, vas a tener disnea, ¿sí? Y que no se les olvide, es la causa más frecuente de muerte súbita en adolescentes y adultos jóvenes, ¿ok? Y vean ustedes, entonces, el electrocardiograma. El electrocardiograma, Adiós. aquí en la toma del electrocardiograma, Adiós. aquí en la toma de... El electrocardiograma puede ser normal, pero con frecuencia, les voy a mostrar enseguida, puede ser un electrocardiograma sumamente alterado. Por ejemplo, la variedad apical, que no da síntomas porque no hay ninguna obstrucción, es más, está en la región apical, lo más lejano que pueda haber a la salida del ventrículo izquierdo. Sin embargo, esta variedad apical puede cursar con un electrocardiograma sumamente normal, ¿verdad? Aunque en ocasiones el electrocardiograma puede ser normal. La radiografía de tórax, pues como aquí no hay cardiomegalia, entonces la radiografía de tórax habitualmente es completamente. ¿Qué es lo que hace el diagnóstico? El diagnóstico lo hace el ecocardiograma. Corrobora el diagnóstico y establece el tipo de miocardiopatía hipertrófica. Aquí en la toma del electrocardiograma, si bien únicamente están las precordiales, vean ustedes el resultado. Nunca vayan a tomar un electrocardiograma así. A la derecha, el resultado de un electrocardiograma bien tomado, se verían todas estas alteraciones en el electrocardiograma de un paciente con miocardiopatía hipertrófica, que, como les digo, podría estar completamente asintomático. Y vean ustedes ahí. Sí, entonces fíjense ustedes, en D1 hay onda Q, ¿sí? En D2 hay inversión de la onda T. En D3 hay inversión de la onda T. Gracias. Hay inversión de la onda T, ¿sí? En ABL hay onda Q. En ABF hay inversión de la onda T, gracias. En B1, vean ustedes. B2, vean ustedes. En B3 hay franca inversión de la onda T, igual que en B4, con zona aparente aquí. No, aquí es RS, pero aquí es QR, ¿sí? QR, como si hubiera necrosis, entonces invertidas. Entonces, ustedes ven un electrocardiograma así, dicen, ah, Chihuahua, ¿cómo tiene alteraciones? ¿Sí? Pero resulta que lo que pasa es que este paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica y frecuentemente, entre más llamativo por las anormalidades es el electrocardiograma, muy frecuentemente es por una hipertrofia apical, que es la que menos problema clínico les va a dar y que habitualmente no produce muerte súbita. Sin embargo, puede tener un electrocardiograma así de alterado, ¿no? Ustedes ven esto y dicen, ay Dios, oye, ya se infartó,
¿Ya se infartó? Sí, D2. No, D3 no. No, inferior no es. Ah, pero en D1 y en ABL sí. Sí, mira. Y en B4, B5 y B6. ¿Qué cara ve D1? ABL. A ver, pónganse ustedes así. Dicen D1, ABL, B6, B5, B4. Es la cara lateral. Así es, muy bien, Flor, es la cara lateral. Entonces uno diría, oye, tiene un infarto en la cara lateral, mira, yo que debe tener problema. No, pero pues tiene 18 años, oye, ¿sí? ¿Verdad? Y está completamente asintomático. ¿Ha tenido opresión, sensación de incomodidad o dolor en el pecho? No, ¿sí? Yo vengo aquí porque hago ejercicio y y claro, entonces pues me dijeron que viniera. Las Q ¿Sí? de 1. Ok. Y ahora vean ustedes. Sí, mande. ¿Está ocupada? Sí, pero dime. No, para lo de que me Sí, dijo. ahorita le dije a Josué, estoy esperando, ahorita yo voy por ti en cuanto venga él. Ya llegó. Ah, ¿ya llegó? Ahorita me lo acabo de Ah, ok, está bien. Ahorita empezamos, sí. Y aquí, vean ustedes, Vean, este es un ecocardiograma. Hipertrofia del septum, ¿sí? Hipertrofia del septum, vean qué grueso está. Y aquí es la salida hacia la aorta, ¿sí? La aorta está por acá y la hipertrofia es subaórtica. Entonces, ustedes ven que la válvula mitral, cuando se abre, pega en el septo, ahí se ve, ¿ok? Entonces, el ecocardiograma hace el diagnóstico, ¿ok? Y claro, estos pacientes se tratan con beta bloqueadores para disminuir la obstrucción por efecto inotrópico negativo. Está contraindicada la digital. ¿Por qué? ¿Por qué está contraindicada la digital? Porque si es obstructiva, cierra más por la contracción, ¿eh? ¿Sí? Y el tratamiento es miomectomía. A ver qué mentiras dije aquí. bien, una vez establecido el diagnóstico, no hay gran variedad de medicamentos que se puedan administrar. Los más usados son los beta bloqueadores, ¿verdad? Que por ser inotrópico negativos disminuyen el grado de obstrucción y entonces de esa manera, como tiene un efecto inotrópico negativo, pues de esa manera disminuyen la obstrucción. Se da también para los pacientes que tienen como síntomas palpitaciones, que frecuentemente son una manifestación de extrasístoles que pueden ser supra o ventriculares. Lo que está completamente contraindicado es la digital, porque al aumentar la fuerza de la contracción y al ser inotrópico positivo, pues entonces lo que va a hacer es que va a ser muchísimo más aparente la obstrucción a nivel de la salida del ventrículo izquierdo. Entonces, en ocasiones se puede usar un marcapaso de doble cámara. No es esto muy usual, los pongo nada más para que sepan que pudiera en algún momento, pero cuando el problema es obstructivo y con muchos síntomas, incluso síncope, hipotimia, entonces en ese caso hay que hacer una miomectomía.
Bien, muy bien. Ese es el tema de miocardiopatía hipertrófica. ¿Ok? Mañana vamos a ver miocardiopatía dilatada.